oposición venezolana se encuentra en sesión permanente para analizar la decisión que tomará luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara que el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro no se va a realizar este año. Esto significa que aunque la mayoría de los venezolanos vote a favor de terminar el mandato del chavista, el régimen seguiría en el poder, pues el vicepresidente asumiría la jefatura de Estado. En Caracas, Daniela Zambrano tiene la información. Daniela. Eva Karen, muy buen día, y aunque en principio la información se dio a conocer en voz de Luis Emilio Rondón, quien es rector del Consejo Nacional Electoral, pero que salvó el voto en el directorio por estas condiciones que fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral para la segunda fase del referendo revocatorio, horas más tarde se conoció una nota de prensa por parte del Consejo Nacional Electoral en el que además se descarta entonces que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se pueda realizar en el 2016. Dice claramente en esta nota de prensa que el evento se podría realizar a mediados del primer trimestre del año 2017. ¿Cuáles son esas condiciones aprobadas por el CNE para la recolección del 20% de voluntades en la segunda fase del revocatorio? Primero, que el 20% no sería una circunscripción nacional, como lo establece la Constitución, sino por el contrario, el Consejo Nacional Electoral decidió que se recolectaran 20% en cada estado. Esto significa que si la Mesa de la Unidad Democrática no logra recolectar el 20% en uno de los estados, pues ya quedaría anulado el referendo revocatorio. Esto, por supuesto, trajo el rechazo de los dirigentes políticos y también incluso del ex rector del Consejo Nacional, Vicente Díaz, que ponía como ejemplo que tan solo para las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela se habilitaron más de 8.000 máquinas, y para esta consulta popular que quiere hacer la oposición para revocar al presidente Nicolás Maduro se aprobaron 5.392. Anoche hubo un pronunciamiento del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, acompañado por algunos de los líderes de la oposición. Rechazaban estas condiciones y anunciaba que se declaraba en sesión permanente. Aseguraban que estas condiciones aprobadas por el Consejo Nacional Electoral son un reflejo de la quiebra del gobierno y que le tienen miedo a medirse en las urnas. Este comunicado, esta nota de prensa que acaba de emitir el Consejo Nacional Electoral no es otra cosa que el homenaje que el miedo del gobierno le rinde a la decisión firme del pueblo venezolano de revocar el gobierno de Nicolás Maduro y de derrotar mediante un mecanismo claramente constitucional, pacífico, electoral y democrático a la cúpula corrupta que desgobierna nuestro país. Jesús Torrealba anunció no solo que están en sesión permanente todos los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática para tomar una decisión, sino que además exhortó a guardar silencio mientras se toma esta decisión, que en teoría sería la ruta que va a seguir la oposición, las acciones que van a llevar a cabo y si van a aceptar o no estas condiciones y si van a ir o no al referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro luego de este anuncio del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos. Y haciendo un llamado muy claro y muy preciso a todos los diputados de la Unidad Democrática, a todos los secretarios ejecutivos de las MUD regionales, a todos los jefes de los comandos de campaña del referendo revocatorio, a todo el liderazgo de la Unidad Democrática, a guardar prudente silencio mientras duren las próximas horas la culminación de esta sesión permanente, porque la voz definitiva de la Unidad Democrática, la voz definitiva del campo democrático venezolano, de ese 80% que va a derrotar el gobierno, se va a dar en las próximas horas en el marco de este acto de unidad nacional. También hubo reacciones por parte del oficialismo, una de ellas del diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien insistió que ya era más que evidente que este año no iba a haber referendo revocatorio, tal y como él lo había dicho en varias oportunidades, pero además incluso cuestionó las condiciones que puso el Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas. Aseguraba que 3 días, 26, 27 y 28 de octubre, era demasiado para recolectar las firmas y que a su juicio incluso debería ser un solo día y durante 2 horas. También en esta rueda de prensa que anoche ofreció el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática se anunció que la sesión de la Asamblea Nacional prevista para el día de hoy quedaba suspendida para que los líderes de los partidos políticos pudieran estar en esta reunión a puerta cerrada para decidir futuras acciones. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos al estudio.
Gracias, Daniela. Sin duda es simplemente la confirmación de lo que ya prácticamente se sabía, que el CNE no iba a permitir que ese referendo revocatorio se realizara este año. Gracias, por supuesto, tendremos más reacciones sobre esta información a lo largo del día. Volveremos a hacer contacto con usted en la capital venezolana.